Familias Narco es una producción de DNews. La mafia albanesa es una organización criminal originaria de Albania que ha expandido sus actividades delictivas a nivel internacional. Su crecimiento se intensificó a principios de los años 90 tras la caída del régimen comunista en Albania, lo que les permitió consolidar redes en varios países europeos como Italia, Grecia y el Reino Unido. Además, su influencia en América Latina se remonta a al menos 2 décadas. Aunque se dedican principalmente al tráfico de drogas, también están involucrados en delitos como el tráfico de personas, la extorsión, el contrabando y la minería ilegal, entre otros. La mafia albanesa surge en el año 2000 aproximadamente como una estructura compuesta por clanes familiares en la extinta Yugoslavia, ¿no? Y también en la zona de los Balcanes. Sus negocios se enfatizan en lo que es la compra y venta de cocaína y también el lavado de activos en esa zona. Es una organización criminal transnacional que ha extendido sus redes delincuenciales a través del mundo, iniciando primeramente en el sur de Europa, pero ya sabemos que ha permeado diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, para poder lograr llegar a lugares desde el sudeste asiático hasta América Latina, América del Norte y en general casi que todo el mundo. La mafia albanesa empezó a llegar aquí al Ecuador desde el 2001 y normalmente todos los albaneses que llegaban y que conforman la mafia albanesa hoy en día tenían ya un registro de criminal, por ejemplo, en Albania o en el sistema de la Unión Europea. Sin embargo, porque en el 2001 en el Ecuador tenía muchísimas leyes laxas en términos de visados, no pedían visas a las personas que provenían de Albania, lo que fomentó es que con muchísima facilidad empiecen a venir estas personas que eran parte de la mafia albanesa en Albania como en la Unión Europea. Son una suerte de outsourcing, ¿no? De proveedor inicial de los principales grupos en materia de narcotráfico, me refiero, italianos de delincuencia organizada, ¿no? Principalmente se los asocia con la camorra de la región de Campania, Nápoles, y con la llamada 'ndrangheta, ¿sí? De la Calabria. Básicamente eran una suerte de, vamos a ponerlo eufemísticamente, enganche o conexión con las estructuras de producción de alcaloides locales y antiguos clanes o estructuras de delincuencia organizada en Colombia y en Perú, buscando ante todo lograr vía directa de provisión pues, para el mercado europeo de cocaína. Ellos tienen una larga historia de tráfico en general, ¿sí? De mercancías, primero contrabando de tabaco, eventualmente heroína, después cannabis, prostitución y tráfico de blancas. Realmente pues, se trata de una estructura que, si podríamos definirla, se ha caracterizado siempre por la logística transnacional de productos ilegales. No solo hoy por hoy de América hacia Europa, sino tradicionalmente desde el Medio Oriente hacia Europa y de regreso. Es una de las mafias más sanguinarias. Si ha sido reconocida es porque no dudan en ningún momento en utilizar métodos de terror. Entonces, ¿cómo son las tácticas de terror? Divinamente colocarle una bomba en un sitio para atormentar a una persona, pero esa persona lo que busca es decir, pongo una bomba para atormentar a una persona y si murieron 100 más, ese no es mi problema. Es una táctica de terror, es una mafia exageradamente sanguinaria, tienen métodos de tortura, es decir, sus formas de trabajo son a través de la tortura, tienen formas de exagerada violencia. Es una mafia exageradamente fuerte, peligrosa, que no conoce límites en la violencia. Desde al menos 2 décadas, los albaneses han establecido vínculos con cárteles y grupos de narcotraficantes locales en América Latina, especialmente en Colombia, Ecuador, México y Perú. Su papel principalmente consiste en facilitar las conexiones comerciales, cerrar acuerdos y encargarse de la logística. Desde el 2001 hubo un influjo, se puede decir masivo, de albaneses aquí en el Ecuador. ¿Y por qué desde el 2001? Porque desde el 2001 más el cambio de moneda del dólar hizo a que el Ecuador sea un atractivo
para ciertas economías criminales. Aprovechan momentos claves históricos específicos en cada región y se dan cuenta que en los 2000 hay un problema grave en Ecuador. Recordemos que ellos vienen de un problema político, de una convulsión política muy fuerte que lleva al desmoronamiento de las instituciones públicas, a un cambio en el orden de las divisas. Hay toda una convulsión social, política fundamental en Ecuador en ese entonces. Y esa es una oportunidad grandísima. Hay una crisis de gobierno, hay una crisis de Estado en el propio Ecuador que me lleva a mí a decir, bueno, acá hay un mercado, está cerca Colombia, está cerca Perú, que son productores de droga, y también Ecuador es un productor de droga. Puedo llegar allá, no hay en este momento un Estado que me vigile, no hay un Estado que me controle, llegan y se establecen. Estamos hablando también de un país que está relativamente bien interconectado, porque sus carreteras están, se puede decir, en buena condición. Por otro lado, hablamos que tenemos a las Galápagos, que es se puede decir, convierte al Ecuador en un país pivote. Tenemos también corrientes que sacan a los botes o a las lanchas artesanales, fácilmente las sacan a mar abierto o a océano abierto. Pero no llegan y se establecen como mafia, como pudieron haber hecho otras. No, ellos llegan con vías de migración. Ellos llegan en familia, llegan a buscar nuevas oportunidades, llegan a invertir en negocios. Ahí tenemos la llegada de Chequia. ¿Y cuál es la llegada de él? La llegada de él es la siguiente: voy a convertirme en un empresario. Todos sabemos que Ecuador es un país muy interesante para la exportación, producción y distribución de banano. Entonces él llega como un empresario del banano. Él llega a establecerse como un empresario respetable en el mundo del banano. Pero esa es nada más que una fachada. Y es que una parte que de pronto no hemos comentado es que la mafia albanesa tiene la característica fundamental de buscar primero generar un análisis, una firma, por así decirlo, de presencia. Somos una firma muy juiciosa, tenemos un negocio decente, respetable, honorable, trabajamos en pro de la comunidad, en lo que sea, un negocio bancario, bursátil, lo que sea, una firma de abogados, cualquier negocio que se pueda con base en las características de ese país, en este caso el banano. Entonces se plantean como industriales del banano y ¿qué hacen? Empiezan a través de eso generar la distribución de estupefacientes. Para ello, ¿qué hizo? Ya existían unos migrantes, ya existían unas rutas, claro, con esto no quiero criminalizar la migración, pero ya existían unas familias albanesas que habían llegado allá a Ecuador y esas familias albanesas le dan la entrada a este empresario para decirle cómo funciona el país, cómo debe empezar a manejarse, y ven esa crisis institucional la posibilidad de establecer su empresa de exportación de banano, pero que tiene una doble finalidad: la exportación del banano y además de eso la exportación de estupefacientes y el tráfico de migrantes. Aunque Ecuador no es precisamente una puerta de entrada para el tráfico de migrantes, sí sirvió de alguna u otra medida, pero fundamentalmente el tráfico de estupefacientes, y a través de esa fachada poder limpiar el dinero, lavar el dinero producto de ese tráfico de estupefacientes y servirlo de distribución para poder llegar ¿a dónde? A Colombia, Perú y México como punto central. Ecuador, que es un país muy bueno para ellos por también su posición geográfica, y moverla hasta Albania. Ya existían unas rutas, primero se había hecho un estudio de mercado, si se puede decir, las rutas ya estaban diseñadas, eso fue lo que vinieron a hacer acá. Lo que hacen ellos es ubicar contactos, sobre todo en lo que es en el sur de Colombia, lo que es los departamentos de Nariño y Putumayo, que son las zonas donde se estaría produciendo hoy en día cocaína, pasta base de cocaína y también clorhidrato de cocaína. Eso lo transportan de Colombia hacia Ecuador con varias rutas que pueden ser a nivel amazónico, a nivel andino y también a nivel de costa. Y su principal puerto estaría en la ciudad de Guayaquil. También tienen otros puertos, como es el caso de Buenaventura en Colombia, lo que es Callao en Perú y también Valparaíso en Chile. Ecuador se ha convertido en el país más atractivo para los albaneses debido a sus fronteras permeables, la fragilidad de las instituciones policiales y judiciales, así como sus puertos estratégicos y su economía dolarizada, lo que les ofrece amplias oportunidades para el lavado de dinero. La mafia albanesa en Ecuador opera de diferentes maneras.
Inicialmente a través de industrias que le permiten el blanqueo de capital producto de los ilícitos que son la producción de droga, específicamente cocaína. En nuestro continente operan con respecto al tráfico del estupefaciente cocaína, no así con marihuana y metanfetaminas, sino específicamente con cocaína. Y a través de diferentes negocios de corte lícito, como era la industria del banano, han logrado permear instituciones públicas. Esa es otra de las formas de las que operan, a través de la corrupción. Las principales características de esta mafia es que buscan emisarios en otras partes del mundo, ¿no? Tienen una élite, pero la élite no está repartida a nivel global, sino que ellos operan desde Albania. Y lo que hacen ellos es buscar socios, buscar emisarios, ya sea en España, en Italia, en Reino Unido, en Estados Unidos y también en varios países de la región sudamericana, entre ellos Colombia, Ecuador y Perú y Chile. Una de las principales características de las estructuras que tiene la mafia albanesa es la flexibilidad. Yo creo que es la característica principal que tienen. Ellos llegan y al lugar a donde llegan, miran cómo funciona el mercado, se adaptan y flexibilizan su forma, no tienen problemas en adaptarse a la organización tanto social como económica como cultural del lugar al que llegan para poder expandir su terreno. No tienen ese problema, realmente no ven una necesidad de jerarquizar o colocarse como si fueran una familia, no. Ellos llegan al punto y si logran hacer una asociación en la cual esa asociación me permite tener un beneficio recíproco, pues simple y sencillamente ellos lo van a hacer. En el Ecuador, Dritan Yitka y la mafia albanesa solían trabajar muchísimo con los choneros, más que todo en el puerto de Guayaquil, como al mismo tiempo en los puertos de la provincia del Oro. ¿Y cómo ellos trabajan? Básicamente ellos son una conexión directa con ciertos cárteles en Colombia que sacan su droga del Valle del Cauca. Ellos al mismo tiempo pagan a transportistas locales aquí en el Ecuador, transportistas de carga pesada, que tienen muchísima presencia en las provincias de Cotopaxi, Pichincha, El Oro, Guayas y también Los Ríos. Y en el puerto, ya sea del Oro o de Guayaquil, ellos tienen un contacto directo con los choneros, que básicamente ellos tienen, se puede decir, son los intermediarios con las personas que trabajan en el SENAE como en Policía Nacional. ¿Por qué? El SENAE normalmente te registra los containers que llegan al Ecuador, pero la Policía Nacional es quien registra los containers que salen del Ecuador. Entonces los choneros tienen muchísima influencia, ya sea con la Policía Nacional o el SENAE, y saben qué containers simplemente no deberían registrar y no deberían estar viendo si están infectados de droga. Han operado, y esto algunos lo dividen en dos momentos. Primero, pues principalmente como eje logístico de las principales estructuras italianas, pero ahora se cree que ellos han logrado establecer ya no solo una cadena de transportación internacional, sino también un eje de distribución en Europa. Entonces, hoy hablamos de una estructura mucho más compleja, con una mutabilidad en sus bases, ¿sí? Con una muy buena relación con dos de los grupos de delincuencia organizada internacional más trascendentes, como son la 'Ndrangheta y la Camorra, pero principalmente con una capacidad, sí, de incluso modificar precios para vencer a la competencia. Se habla mucho, por ejemplo, de los precios irreales que han alcanzado en cocaína para tratar de capitalizar el mercado, por ejemplo, inglés, ¿sí? Entonces, es una estructura muy bien estructurada, valga la redundancia, o muy bien digamos, cimentada. Tiene muchísimas conexiones a nivel internacional y no teme además echar raíces, principalmente hoy en lo que es Latinoamérica como principal proveedor de lo que hoy es su principal producto de exportación, ¿no? La mafia albanesa aquí en el Ecuador diversificaron su economía. Hace 3, 4 años los albaneses netamente se centraban en el narcotráfico y el lavado de activos. Aquí en el Ecuador, la última cifra de cuánto dinero se lava salió en el 2021, que nos dio un aproximado de 3.500 millones anuales. Lamentablemente no hay un dato actualizado, el último fue en el 2021 y el 48% de las personas que lavan activos aquí en el Ecuador y tienen cuentas son extranjeros y una gran cantidad de ellos son albaneses hasta hoy en día. Y obviamente el narcotráfico, pero hace 2 años más o menos los albaneses también empezaron a diversificar su mercado ilícito a trata y tráfico de personas por motivos de explotación sexual. ¿Por qué?
Lamentablemente, el Ecuador, como tiene puertos tan porosos y al mismo tiempo tenemos ciertas entidades como las instituciones que velan por la seguridad del puerto, conocidas como la SENAE, son fácilmente corrompibles. Y cuando tienes un puerto extremadamente poroso, es muy fácil no solamente sacar drogas, sino también sacar personas por motivos ilícitos. Digamos que son 5 las características principales que podemos decir con respecto a ese mercado. 1, el tráfico de estupefacientes. Ese es su negocio fundamental y principal, principalmente porque Albania, al estar en el centro de Europa, en el área de los Balcanes, pero al sur, es una ruta es excepcional para poder traficar drogas hacia Europa, el norte de Europa, y hacia Asia. Es un punto central. Además, para la llegada de drogas desde diferentes partes. Si bien Albania no se ha caracterizado por el cultivo ilícito, sí por el tráfico. Además de eso, segunda característica, el tráfico de personas. Tráfico de personas puede ser en 2 vías, tráfico de migrantes y tráfico de personas para ejercicios como esclavitud moderna, prostitución y servilismo, que ellos son los líderes en Europa en ese tema. Entonces, cuando nosotros miramos el tema de la prostitución ilegal, si se puede decir que existe una prostitución legal y una ilegal, cuando hablamos de migrantes traficados para efectos de prostitución, siempre vamos a hablar, o normalmente vamos a hablar de una mafia de tipo albanés que está allí controlando ese mercado. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el otro negocio que tienen o cuál es la otra característica que tienen? El tráfico de productos o cuestiones de lujo, de productos de lujo falsificados. Las cuestiones de la falsificación. Ven que ya vamos con 3 cosas que son totalmente diferentes entre sí, pero generan una repercusión dentro de los términos del mercado. Otro, el tráfico o el lavado de dinero, el blanqueo de capitales a través de fachadas. Y el quinto, la compra o la cooptación de las diferentes entidades públicas y privadas, también para poder cubrir todas estas actividades que son ilícitas como si fuera un negocio lícito. El caso Pampa reveló la presencia y las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador. Se trata de una red de lavado de dinero liderada por Dritan Jitka, un ciudadano albanés, en colaboración con Mario Sánchez Rinaldi, de nacionalidad argentina, y Carlos G., ecuatoriano. Esta organización criminal operaba a través de un entramado de empresas ficticias y reales, utilizando el sistema financiero ecuatoriano para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico. El caso Pampa en Ecuador es bien interesante porque es el caso específico del banano y la cocaína. Es cómo existía toda una mafia que desconocía el Estado, desconocía a todo el mundo, que funcionaba a través de la industria del banano. El caso Pampa es el que nos muestra cómo era que este personaje, Chekay, logró permear todas las organizaciones públicas y privadas para convertirse en un empresario y lograr reconocerse como un gran exportador de banano. No solo él, sino en general toda la estructura criminal albanesa como su negocio que era serio, que era lícito, que se generaba un gran ingreso de dinero para el país a través del banano. En el caso de la mafia albanesa, y un caso muy conocido en este momento aquí en el Ecuador, es el caso Pampa. Es básicamente el caso que está involucrado Rubén Cherres, como también Tony Jitka, que es Dritan Jitka como tal. Y Dritan Jitka, desde su momento y su llegada al Ecuador en el 2008, él empieza a crear varias empresas, sea empresas de exportación de banano como empresas de exportación de antigüedades. Y hasta hace 2 años atrás, Jitka tenía un total de 8 empresas a nivel solo Ecuador que movían miles y miles de toneladas supuestamente de banano como de antigüedades. Y al mismo tiempo, en España, los nexos de la mafia albanesa, no solamente con Jitka, sino con miembros de la mafia albanesa en España, tenían también empresas en España. Entonces, los albaneses tienen una facilidad de abrir empresas y decir que están exportando, sea algún bien, algún servicio, que vale muchísimo dinero. El caso Pampa nos mostró en América Latina cómo una estructura criminal puede operar con total impunidad por las narices de todas las autoridades, de toda la CAN, de todo el Mercosur, traficando cocaína de la manera más campante
gracias a una fachada de una empresa que se dedicaba a un negocio ilícito, que era la importación de banano. Los albaneses no tienen esta figura que los grupos de delincuencia organizada venden aquí en el Ecuador, que normalmente su moneda de cambio es la violencia. La moneda de cambio de los albaneses aquí en el Ecuador es netamente el dinero. Y es por el dinero y la cantidad masiva de dinero y la facilidad de abrir empresas que muchísimas élites económicas aquí en el Ecuador se han visto involucradas con la mafia albanesa. La mafia albanesa tiene la capacidad de operar de manera clandestina y se adapta frente a las fuerzas del orden. Utilizan la violencia y la corrupción para mantener el control y expandir sus operaciones. Además, establecen conexiones con otros grupos criminales con el fin de fortalecer su influencia en el continente. Una de las formas exitosas que encontraron los albaneses para infiltrarse en Ecuador fue la compra y venta de empresas, un método que les permitió exportar la droga a Europa. Lo hacían principalmente con empresas lícitas de banano, pero también operaban con empresas de cárnicos y compra y venta de bienes que les permitían lavar dinero. La mafia albanesa tiene muchísima relación con los grupos locales. Tenemos que entender que no están aquí desde ayer, así que han podido entablar relaciones probablemente desde la misma época de los queseros, incluso con estructuras que hoy por hoy ya ni subsisten. Tuvieron en su momento relación con los choneros, ¿sí? Incluso de corta data con las personas que sucedieron al difunto JL, Elías Rasquiña, pero hoy es muy difícil por su propia estructura y por su propia dinámica de trabajo señalar una en concreto con la que trabaja. Más allá que haya señalamientos, por ejemplo, con el grupo Los Lobos, realmente su propia forma de trabajar, de outsourcing, como les señalaba, y de nexo entre las estructuras europeas o el mercado europeo y el mercado local, los ha llevado siempre a subcontratar como servicios de transporte, de seguridad, de logística a estas organizaciones, asegurando, entre otras cosas, que los cargamentos lleguen a destino. No solo para que estas vengan desde los lugares de origen, Colombia o Perú, sino también para su traspaso, su acopio y su eventual distribución desde el país. Hay dos tipos de relación específica que tienen las mafias albanesas con las bandas locales. Puede ser de amistad o de enemistad. Y es que cuando ellos llegan a un lugar, si no tienen apoyo de raíz, es decir, si no tienen un componente de ciudadanos albaneses que estén en el país, ellos buscan cómo integrarse con alguna banda criminal que sea fuerte, que les permita una relación de beneficios, de obligaciones y de derechos y deberes. Eso es lo que se busca. Esa es una de las primeras formas de relación. Entonces buscan asesorarlos. Ustedes me ayudan a mí en mi negocio, yo los asesoro a ustedes. Les doy un plus, un añadido, y es una transferencia de conocimientos. Entonces esa es una. La otra es cuando no llegan en ese término amigable y lo que buscan es desplazar la banda. Es la menos común. Desplazar la banda, sea porque necesitan imponerse, porque necesitan recuperar o lograr territorio. Cuando esto sucede es porque están ayudando a otra banda, normalmente. Pero no es una mafia que opere en un sentido de llegar al país para establecerse y desplazar a las demás, no. Buscan asociarse, precisamente por lo que hemos venido hablando de que es una mafia que puede ser muy flexible, muy flexible en su estructura. Y hacer tan flexible en su estructura, precisamente lo que permite es abrirse a cualquier otra organización para poderse acoplar a ella y lograr trabajar en el lugar al que llegue. Los albaneses no solo se instalan en los países latinoamericanos como un cártel independiente, sino que envían emisarios y familias para realizar negocios con bandas locales. En Ecuador son socios importantes de los choneros y los lobos, mientras que en Colombia trabajan con grupos guerrilleros que controlan el trasiego de narcóticos entre las fronteras de ambos países. Según Interpol y también la Meripol, esta mafia albanesa tendría sus representantes en Venezuela, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, Perú y también en Chile en sí. El interés fundamental en la región, específicamente si hablamos del subcontinente latinoamericano o sudamericano, es bien interesante. Resulta que Albania ya había tenido contactos con América en general años atrás. Con los Estados Unidos se habían consolidado a raíz de la migración para generar vínculos de prostitución, tráfico de migrantes y drogas. Sin embargo,
Ante los diferentes cambios que se han venido dando por el tema de la globalización, de la internacionalización del mercado, ellos ven la necesidad de buscar otros proveedores en América Latina porque ven que el negocio es interesante en América Latina, hay muy buena, es decir, la pluralidad de mercados es grandísima, la pluralidad de rutas, y ven en este continente, en este subcontinente, precisamente una mina de oro para lograr la introducción, la exportación de esa mercancía. Entonces dicen, ya no voy a depender de otras rutas de narcotráfico que me pueden salir más caras, sino voy a los países productores principales y consigo el mercado de mejor calidad, porque la droga de mejor calidad sale de América Latina, de mucho más económica y con mayor seguridad, aprovechándose también ¿de qué? De la debilidad institucional. De ahí, si hablamos en términos de América Latina, la mafia albanesa tiene muchísima presencia en Colombia, más que todo en el Valle del Cauca. Las células de la FARC, cuando empiezan a ver los diálogos de paz, hay muchísimas disidencias. Y la mafia albanesa tiene contactos directos con las disidencias de la FARC. Muchísimos de los productores post proceso de paz en Colombia se encontraron igual con cultivos grandes porque es lo que sabían hacer, lo siguieron haciendo y su nuevo proveedor, más allá de los grupos locales, o su nuevo comprador, digámoslo así, para enviarlo a Europa, fue precisamente la mafia albanesa. Aquí en el Ecuador, la mafia albanesa se está dando cuenta de otro negocio que muchísimos grupos de delincuencia organizada en el Ecuador también se están dando cuenta, de que la coca, para ser rentable, ya no necesita sacarla necesariamente vía puerto, sino que es muy fácil vender el kilo de coca que cuesta aquí $1.500 y ya venderlo localmente. Solamente venderlo aquí ya es extremadamente rentable y la mafia albanesa está localizada aquí en Guayaquil porque Guayaquil es un hub de consumo muy grande y también tienen muchísima presencia en Quito porque Quito también es un hub de consumo de cocaína extremadamente grande. Familias Narco es una producción de DNews.